Sí, lean. ¿Estás grabando? Ahí empecé a grabar, sí. Ah, ok. Me había olvidado, gracias por recordármelo. No, no pasa nada, pues los chicos esto lo van a querer absolutamente. Eh, Dale, buenísimo. gracias, Lean. Em, y la idea va a ser que de aquí en más, tanto nosotros como ustedes, bueno, vamos a ir compartiendo estos archivos en Padlet y compartirles por ahí como este historial de cada objeto y que ustedes tengan una idea de cómo sale, cuáles son las opciones que hay, ¿sí? Obviamente que para hacer una misma forma, ¿sí? O cualquiera de estas, ¿sí? No es que hay un solo camino, ¿no? Podremos alcanzar a un mismo resultado de diversas opciones. En el ejercicio que empecé yo aquí, ¿sí? Bueno, como ustedes lo recuerdan de la clase pasada, decimos un conjunto de líneas. En este caso simplemente he hecho dos. Bueno, cosas que pueden pasar. Ahora un segundito, que se cierre el programa. Sí, puedo decir que la idea, ¿sí? Para nosotros es que en esta primera instancia, ¿sí? Cada uno de ustedes pueda construir como esta suerte de glosarios, ¿sí? De intentos, de pruebas, ¿sí? Em, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con la experimentación que vamos a hacer, con esta experiencia? Bueno, nos vamos a encontrar con un montón de piezas de objetos de estudio, pero ¿qué van a tener en común estas piezas de estudio, como lo estamos planteando nosotros el ejercicio? Lo que van a tener en común, ¿sí? Va a ser este elemento, ¿sí? Lo que serían las mil hojas, ¿sí? El mesón dominó, ¿sí? Las losas con nuestras columnas. Si nosotros en la construcción que hacemos de estas piezas extrañas, por estas formas locas, por decirlo de alguna forma, eh, y a lo mejor, ¿no? Perdón, estoy moviendo algo que no debería. Por ahí, bueno, agarro justo este caso. Si en la construcción, digamos, nosotros no llegamos a agregar este tema del mil hojas, de las losas de nuestra arquitectura, pues después nos va a resultar muy difícil integrarnos al trabajo de nuestros compañeros. Em, que hoy no esté, bueno, no pasa, no es ningún problema, ¿sí? Pero no debería faltar, ¿sí? Como puede ser el caso aquí de su compañero. Bueno, acá está el mil hojas, no puede faltar. Después tendremos que hacer algunos ajustes de escala eh, en función de, digamos, de la planta de arquitectura que imaginemos, ¿sí? Pero no tendríamos que tener, digamos, en nuestro material de estudio piezas que estén completamente aisladas, ¿sí? Recuerden eso, por favor, que nuestro contexto en este caso será el plano de suelo y el conjunto de losas. Vamos a ver si ya se abrió. Sí. Bien. Bueno, como les decía anteriormente, básicamente lo que hice fue construir, ¿sí? Un conjunto, ¿sí? Unas splines, ¿sí? Utilizando la herramienta que vimos anteriormente. Y vamos a ver, por ejemplo, algunas de estas opciones, ¿sí? Si ustedes se fijan en este caso,
sí fue notando algunas de las herramientas que fue utilizando. ¿No? Vamos a revisar, por ejemplo, este objeto está constituido por tal vez dos piezas, porque en particular a mí me interesaba separar, supongamos, las piezas verticales de las horizontales, ¿no? Y bueno, nuevamente vamos a ir revisando nuestro historial y vamos a ver que, por ejemplo, utilicé un modificador shell para dar espesor a mis piezas horizontales, ¿sí? Utilicé una opción que se llama chamfer, ¿sí? Para asignarle también, ¿sí? una dimensión, ¿sí? Pero esto no quita que, por ejemplo, y lo he hecho de esta forma simplemente para poder mantenerlo lo más editable posible, ¿sí? Si yo, por ejemplo, viniese a mi figura origen, ¿sí? Ustedes notarían que, bueno, estaría generando alteraciones en varias de las piezas. Algunas me generarán algunos errores, por ejemplo, bueno, esto tienen que estar atentos, esto puede llegar a pasar que el programa no sepa resolver alguna problemática, ¿sí? Esto nuevamente va a estar vinculado, ¿sí? a este número de polígonos, ¿sí? Eso siempre ténganlo en cuenta. El programa lo que hace es, cuando generamos este tipo de historiales, cuenta cantidad de vértices, caras y aristas y define una operación para esos objetos. Entonces, nuevamente, lo que hemos tomado en este caso, ¿sí? Bueno, hemos dicho, bueno, voy a sustraer alguna de estas líneas utilizando algún método de selección. En este caso será con alguno de estos dos, con loop, con ring, ¿sí? Para elegir las líneas contiguas, las aristas contiguas. Y, por ejemplo, bueno, el modificador que se usó en este caso sería, ¿sí? Si lo buscamos en nuestro listado, hacer chamfer. Y aquí van a encontrar un montón de opciones, ¿no? Van a ver que no pasa nada en este caso porque, bueno, hay un ángulo mínimo para este modificador. Si ustedes desactivan este ángulo mínimo, ya cualquier arista que tomen la van a poder modificar. Y ahí definimos un espesor, ¿sí? Podremos separar o invertir, eso dependerá de lo que querramos hacer, ¿sí? Esta es la opción que nos permite eliminar partes de la superficie, ¿sí? Y finalmente, como vimos acá, lo que hicimos luego de nuestra herramienta chamfer fue darle un espesor de cáscara, ¿sí? Esto no quita, por ejemplo, que simplemente lo que podríamos haber hecho en una instancia anterior, es decir, bueno, tomo estas aristas y a lo mejor simplemente, vamos a eliminar esto también, el poly, y vamos a tomar el conjunto de aristas, ¿sí? Y las transformo en una silueta, ¿sí? Supongamos que ya no me interesa la pieza original. Bueno, acá voy a tener simplemente las líneas y poder utilizar, por ejemplo, otro modificador que creo que ya lo vimos anteriormente, que es sweep, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Que tan solamente le tendríamos que dar dimensión o una sección a la, ¿sí? a la pieza que es generatriz. Bien. Pero bueno, esta es la primera parte y sería lo que estaríamos haciendo, trabajando con la malla, por ahí la malla original con la que nos da la herramienta que vimos aquí, que se llama Surface, ¿no? A lo mejor puede pasar que querramos otro tipo de mallas. Bueno, perfecto. Lo que podremos hacer en estos casos, por ejemplo, va a ser
nuevamente trabajar con otra referencia, ¿sí? Agregaremos una opción de Edit Poly, perdón, elegí mal. Y en este caso nos vamos a encontrar con que, bueno, este programa fue adquiriendo distintas lógicas de herramientas, ¿sí? Entonces, para poder trabajar con algunas topologías que no tengan que ver con esta de los cuadrados, en esta dirección, bueno, vamos a ir a buscar una herramienta que se llama Topology, que no la van a poder encontrar en el panel de comandos, pero van a tener que activar, por ejemplo, lo que se llama el ribbon. En este ribbon, ¿sí? que se activa con esta tecla, bueno, nos vamos a encontrar con otras opciones, ¿sí? Yo les sugiero que las experimenten, ¿sí? En este caso vamos a ir a las opciones de modelado y vamos a buscar una opción que se llama generar topología, ¿sí? Aquí nos va a aparecer un pequeño menú flotante. Acá, por ejemplo, nos sugiere algunos o nos genera algunos patterns que pueden llegar a servirnos para nuestro trabajo. Por ejemplo, si tenemos que tener seleccionada una de las aristas, podremos, por ejemplo, invertir la dirección de nuestras caras cuadradas, ¿no es cierto? De nuestros polígonos. ¿Sí? Si repito la operación, bueno, lo voy a poder hacer. El programa siempre va a buscar la forma de resolverlo, pero tienen que tener en cuenta que, ¿sí? Está acostumbrado a esta lógica de cara cuadrada, ¿sí? Si ustedes lo utilizan con caras que no sean cuadradas, puede ser que no tengan un resultado, no tengan el resultado deseado, ¿sí? Esto sería una opción, por ejemplo, y otras, por ejemplo, si quieren trabajar con, bueno, si se fijan acá, le pedí caras hexagonales y, bueno, hizo su mejor intento por adaptarse al pedido, ¿sí? Vamos a ver, vamos a hacerlo nuevamente. Bueno, nos dará unas caras hexagonales como para hacer pruebas, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ir haciendo estas pruebas e indagar en función de lo que deseen, ¿sí? Si analizamos la pieza que tenemos en este caso, bueno, fíjense que yo utilicé varios modificadores, ¿sí? Entre uno de ellos, por ejemplo, Volumetric Selection, ¿sí? Vamos a replicar el modificador, así saben de qué se trata. La opción de selección de volumen, por ejemplo, es simplemente para justamente seleccionar, ¿sí? No nos va a permitir hacer otra cosa más que generar selecciones, ¿sí? Esto puede ayudarnos en cierto sentido para algún tipo de opción que queramos hacer, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo quiero seleccionar caras, ¿sí? Y las caras que va a seleccionar van a estar relacionadas con, por ejemplo, este volumen que estamos viendo en color naranja, ¿sí? Que si nosotros decidimos tal vez editarlo, van a ver que todo lo que intersecte el volumen, ¿sí? Va a estar seleccionado. Y del mismo modo también aplicará el tema de las herramientas de transformación del volumen, ¿sí? Moverlo, desplazarlo, ¿no? Girarlo. ¿Sí? Y si ustedes se fijan también hay algunas opciones, por ejemplo, como, bueno, podría ser en vez de una caja una esfera, un cilindro, hasta incluso
otra geometría, ¿sí? Que en el caso de otra geometría tendremos que indicarle al programa cuál sería. ¿Sí? En este caso vamos a ver si funciona con esta superficie. Bueno, ven, ahí donde está encontrando la intersección, está generando algún tipo de selección. ¿Mm? Bueno, todas estas pruebas ustedes las van a poder ir haciendo, y hasta incluso, por ejemplo, si en vez de caras quisiésemos seleccionar por ahí vértices, ¿sí? También lo podríamos hacer, ¿sí? Vamos a volver a nuestra opción de caja, ¿sí? Y voy a sacar esto así se entiende con mayor claridad. Bien. ¿Sí? E incluso hay una opción que nos permite seleccionar ¿sí? Áreas de influencia, ¿no? Que se van a ir marcando con estos distintos tonos de color. En este caso lo que vamos a hacer es mantenerlo en las caras para ver lo que se hizo aquí. Y por ejemplo, utilicé un modificador que ustedes van a tener que instalar, por ejemplo, si lo quieren usar. Yo les recomiendo que lo hagan. En este caso utilicé el modificador que se llama TIE Extrude, ¿sí? Este TIE Face Extrude, ¿sí? Es un plugin que es gratuito, ¿sí? Que es de la misma gente de Autodesk y que tiene que ver con a ver, el plugin se llama TIEflow, ¿sí? Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar un montón de información. Se pueden hacer un montón de cosas con este programa, con este plugin. Nos da opciones nuevas. Y vamos a ver aquí, ¿sí? Y es gratuito, ¿sí? Tienen que buscar la descarga en la página, ¿sí? De TIEflow, y lo van a poder instalar sin inconvenientes. Y uno de ellos, bueno, es esta opción que dice TIE Face Extrude, por ejemplo, que nos da algunas variables. Si se fijan, en este momento, como yo generé esta opción de selección, ¿sí? Volumetric Selection, la operación que agregué luego solamente está afectando las caras que se intersectaban con el prisma. ¿Ok? Y a lo mejor después, bueno, utilicé un modificador que se llama eliminar selección, ¿sí? Eliminar malla, que si le aplicamos nos va a eliminar, por ejemplo, los cuadrados que aquí nos aparecían seleccionados, ¿no? Bueno, son todas un montón de pruebas que ustedes van a poder ir a hacer en sus esquemas, ¿sí? Tiene un montón de otras alternativas. Si ustedes se fijan, tiene un menú bastante extendido. Hasta incluso nos permite hacer algunas variaciones en las, ¿no? Trabajar nuestra pieza con irregularidades, ¿no? De una forma random. Pero bueno, estas son todas pruebas que pueden ir haciendo, ¿sí? en su experimentación. Bien. Este sería un camino que podríamos hacer, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, simplemente lo que hice fue utilicé otro tipo de modificador, que en este caso es Turn to Poly, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, ¿sí? Le pido que el máximo número de vértices por cara sean 3, y en este caso me va a transformar a nuestra superficie en una superficie de caras triangulares, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si hiciésemos en esta pieza que tiene caras hexagonales,
hiciésemos la misma operación, vamos a ver si nos responde. Poly. Bueno, ¿ven? Nuevamente no son caras regulares, pero sí ha modificado y ha tratado de recomponer, en este caso, una malla triangular, ¿sí? O sea que esta será otra herramienta con la que van a poder contar. Y bueno, nuevamente usé esta opción de chamfer, ¿sí? Este modificador para definir, ¿sí? Una grilla, tal vez una posible estructura de trabajo. Y acá también, ¿no?, apliqué otras opciones para similares a la que vimos anteriormente, ¿no? Nada, esto es para que tengan una idea de cómo pueden ir combinando distintos modificadores, distintas herramientas de topología. Aplicar estas herramientas, bueno, siempre va a tener que ver con lo que nosotros querramos hacer con nuestras piezas y si tiene algún tipo de lógica hacerlo, ¿no? O sea, no se olviden que estamos trabajando con material que tiene que ver con arquitectura. Entonces, bueno, si yo busco generar caras triangulares, va a tener que ver obviamente con que, bueno, el triángulo es la figura que es la mejor que funciona para desviar peso o cargas al suelo. Entonces, bueno, tendrá que ver con una estrategia de, en nuestro caso, de proyecto, ¿no? Ahora, si nos vamos a, por ejemplo, utilizar herramientas de topología para que nos den unas formas locas sin encontrarle alguna razón o algún sentido desde la espacialidad arquitectónica, bueno, es que nos vamos a estar perdiendo en el camino. ¿Sí? Esto ténganlo presente. Otra herramienta, digamos, otro modificador que les va a poder resultar, aunque sea divertido para hacer algunas pruebas, ¿sí?, tendrá que ver con un modificador que se llama Morph, que básicamente lo que hace es, ¿sí?, reconoce como si fuese la historia de un objeto en función de su cantidad de caras y aristas, y nos permite transformarlo de uno a otro. Entonces, ¿cómo sería esta opción de Morph? Bueno, perfecto, vamos a hacer una copia y bueno, yo en este caso lo que hice hice una grilla similar a la que trabajamos anteriormente y la hice variar entre dos grillas, ¿no? Este es nuestro resultado final, ¿no? Y estas dos son las dos grillas que definen el tipo de espesor, ¿sí? Nuevamente, si fijan, me asistí con esta opción de Volumetric Selection, ¿sí? Y por ejemplo, si en este caso yo la moviera, van a ver que se va a ir generando algún tipo de alteración o adaptación, ¿sí? Que a lo mejor esto puede estar vinculado a abrir o cerrar la superficie o a, ¿no?, afinar nuestras estructuras en función de tal vez el tipo de carga que reciben. Y esto es medio, es como que tienen que proponerlo ustedes, ¿no? ¿Cómo funciona esta herramienta? Bueno, básicamente, si miramos nuestro historial, bueno, yo qué hice aquí. Bueno, lo único que cambió fueron estos dos modificadores. Vamos a ver cómo funciona. Yo, en vez de hacer esta grilla, voy a proponer, por ejemplo, alguna lógica de perforación. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, una opción sería, a ver, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a Edit Poly, vamos a generar y vamos a seleccionar todas nuestras caras. Haremos tal vez un inset, ¿sí?,
Fíjense que la diferencia entre uno y otro, bueno, nos reconoce nuestra cara. Vamos a tener algunos problemas a veces. Lo que tiene nuestra opción de inset, si ustedes se fijan, es que él vendría a ser esta distancia del nuevo polígono, la reconoce por centímetros. Entonces, en algunos casos funciona bien, pero por ejemplo en estas caras que son más pequeñas, ¿sí? Se está entrecruzando ¿no? Se está entrecruzando y no nos sirve. Entonces tal vez tengamos que hacer algo más pequeño inicialmente. Perdón. ¿Sí? Y vamos a ver si, por ejemplo, podemos definir, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahora utilizando la opción de escala. Cuando uno escala en base a un porcentaje, entonces el 1% de cualquiera de nuestras caras va a funcionar bien. ¿Sí? Vamos a verlo. Creo que me está tapando. ¿Sí? Bueno, ahí estoy haciendo como una pequeña, muy pequeña perforación. Y, por ejemplo, bueno, podría utilizar la opción de Delete Mesh, como vimos antes. Vamos a buscarla. Y ahora vamos a ir a la opción de Volumetric Selection, ¿sí? Van a ver que nos va a aparecer este prisma. Y el método de selección que utilizaremos por ahí será el de vértice en este caso, con una afectación a un área, ¿no? Ustedes, ¿sí? Para ver cómo incide la alteración que vamos a proponer. Y ahora sí, por ejemplo, vamos a la opción de Morph, ¿sí? Que es la que nos va a permitir, ¿sí? Generar esta alteración. Bien, una vez que tenemos definida la zona, ¿sí? Le decimos que queremos. Tendríamos dos opciones. Podríamos decirle, si ustedes se fijan, acá hay un listado. Este es el listado que nosotros vamos a llenar. Y le podríamos decir que haga esta transformación a partir de otro objeto o del estado actual de nuestra forma. Vamos a utilizar capturar current state, ¿sí? Le vamos a poner un nombre, ¿sí? Y una vez que está generado, se van a fijar que está acá el nombre que le asignamos, en este caso close. Y ahora sí, volvemos a nuestra pieza anterior. Seleccionamos nuestras caras nuevamente, ¿sí? Vamos a desactivar esto, así podemos ver lo que estamos haciendo. Y en este caso vamos a volver a agrandar nuestras caras, supongamos casi al máximo, ¿sí? Como tenemos el modificador Delete Mesh, nos va a eliminar nuevamente las caras, ¿sí? Conservamos la selección volumétrica. Y en este caso vamos a ir a la segunda opción de guardado y le vamos a pedir nuevamente que capture, ¿sí? En este caso le vamos a poner tal vez open, ¿sí? Bueno, y si todo funciona bien, vamos a poder ver cómo incide, digamos, esta transformación en nuestra pieza, ¿sí?
Esto, bueno, esta es como la prueba por ahí más básica, pero fíjense, bueno, llegamos a dos resultados que no tienen mucho que ver a partir de un mismo modificador, ¿sí? Esto lo pueden hacer con las caras, podrían hacer desplazamientos, podrían manejar espesores si quisiesen, ¿sí? Y hasta incluso por ahí utilizar tal vez ¿sí? controlar digamos esta alteración de otra forma, ¿no? Por ahí la forma más interesante va a ser en nuestro caso poder seleccionar por ahí ahora estoy eligiendo la línea, pero que la alteración responda a otro objeto sobre el cual nosotros podamos tener eh, mayor control, ¿sí? Que por ahí un prisma. Bueno, sepan que esa opción está, si es que si es que les resulta interesante ir por este camino. ¿Eh? Bien, otra herramienta que creo que les puede llegar a resultar útil, ¿sí? En esta instancia en la que estamos eh, trabajando, va a tener que ver con eh, una herramienta que se llama Path Deformation, ¿sí? Esto es lo que nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de quienes estén trabajando con cáscaras o con ¿sí? envolventes continuas, ¿sí? Tal vez es decir, bueno, me interesa en este caso, ¿sí? Trabajar con una línea, ¿sí? Que en este caso va a ser sería nuestra directriz, ¿sí? Y quiero que las formas vayan ¿sí? adaptándose a ese camino, ¿sí? Bueno, la opción que vamos a tener para resolver eh, em, la opción el modificador con el que vamos a contar, ¿sí? Se va a llamar Path Deformation, ¿sí? Que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir a buscar nuestro modificador, ¿sí? Se llama Path Deformation y asignarle una silueta, ¿sí? Acá nos vamos a encontrar con algunas opciones, por ejemplo, desde dónde inicia nuestra pieza, si se ajusta al 100% o no, ¿sí? Y dirección, ¿sí? En este caso se está adaptando la deformación al eje Z de la pieza que hemos tomado, pero podría adaptarse al eje Y. La ven y ahí está en vertical. De la misma forma al X y Z. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que yo hice aquí de diferente respecto de, de esta última pieza que generamos? Bueno, como yo sé que de alguna forma voy a querer utilizar mallas, estructuras, bueno, simplemente generé una referencia de mi objeto original, ¿sí? Apliqué algún modificador, vamos a buscar uno látiz, ¿sí? Así tenemos uno medio estándar y sencillo, ¿sí? Sin un espesor, y básicamente compartí la opción de Path Deformation. Entonces, siempre y cuando el objeto preserve sus características originales, por ejemplo, como puede ser la ubicación del pivot, ¿sí? Que es este objeto que está aquí, esta cruz, ¿sí? El centro de gravedad de esta pieza. Bueno, el programa lo va a poder imitar y poder ir agregando varios objetos, ¿sí? Sin ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? ¿Sí? Para utilizar vamos a hacer otra referencia, utilizar otro modificador que conocemos, que vimos recientemente, bueno, Turn to Poly, si queremos caras triangulares,
¿sí? Nuevamente podremos ir y vamos a por ahí hacerlo más pequeño. Vamos a utilizar una opción que se llama push, ¿sí? Que vendría a ser como un offset, ¿sí? Que utilizará las normales para achicarse, así no nos queda sobre el mismo plano y ahora sí, ¿no? Y ya tenemos por ahí dos superficies que acompañan esta silueta. Bueno, otra situación, ¿sí? Que les puede pasar, ¿sí? En este trabajo es, bueno, es querer generar sus propias grillas. Bueno, eso lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. Eh, Sepan que por ahí les conviene dejarlo para una instancia más final, ese trabajo, si es que quieren sacar líneas o ciertas secciones. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, a lo mejor de alguna de estas superficies, solo nos interesa por ahí trabajar con un recorte. Bueno, teníamos, por ejemplo, una herramienta que se llama Slice, ¿sí? Y que nos permitía generar recortes en nuestra pieza, ¿no? Eh, Podemos preservar partes o simplemente generar el corte para que nos lo guarde el programa y poder elegir ese corte, ¿sí? Fíjense que nos guardó la selección. También podríamos decirle que queremos que separe las dos partes del corte y tal vez generar otra cosa distinta, ¿sí? Bueno, nada, son un montón de opciones que necesitan tiempo, horas de pruebas, ¿no? Otra opción que podríamos hacer, si ustedes se fijan, bueno, podríamos dibujar sobre la superficie. Bueno, hay un montón de herramientas, ¿sí? Eh, ir, nos llevaría un tiempo bastante largo ir probando cada una, pero básicamente lo que me parecía que estaba interesante es que empiecen a ver cómo es el posible método de trabajo y las pruebas que ustedes pueden ir haciendo hasta encontrar este material que estamos buscando, ¿sí? Después les voy a también pasar un plugin que me parece que también es bastante interesante, ¿sí? Que es este plugin, se llama, es un plugin de panelizado, ¿sí? Que lo que va a hacer básicamente es, en función de estas caras cuadradas como antes vimos, ¿sí? Nos va a permitir hacer algunas cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero reemplazar alguno de estos polígonos por una pieza como esta, ¿sí? La vamos a empezar de cero así. No hice mucho, no hice nada extraño, simplemente a lo mejor es un rectángulo, bueno, lo convertimos a edit spline, ¿sí? Generamos un nuevo rectángulo, ¿sí? Estamos repitiendo el proceso que a lo mejor ya conocemos. Le damos, eh, vamos a utilizar el modificador de surface, ¿sí? Y hasta aquí todo perfecto, ¿sí? Click normals. Bueno, ¿qué le voy a pedir en este caso? Bueno, por ahí no me interesa que tenga las dos tapas, entonces vamos a hacerle un edit poly y vamos a eliminar la cara superior y la cara inferior, ¿sí? Bueno, y en este caso buscaremos este modificador,
Se llama eh, Panelizer. Acá está. Y ahora nos va a pedir que seleccionemos el panel. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a reemplazar cada una de nuestras caras de nuestros polígonos cuadrados o rectangulares, y los va a reemplazar por la figura que seleccionamos. Bueno, acá le podemos decir que solamente nos interesa conservar el panel, ¿sí? Y bueno, nos dará algunas opciones de ubicación, ¿sí? Bueno, está para hacer pruebas, ¿sí? Está para experimentar, ¿sí? Yo acá lo único que hice, además de este último procedimiento, es utilizar un modificador que se llama Vertex Weld para que nos genere estas uniones, ¿sí? Y que no nos quede una figura abierta, ¿sí? Fíjense que trabaja en función de una distancia, así que a medida que uno va aumentando esta distancia, va uniendo vértices, y puede ser que en algunos lugares se nos descontrole, ¿sí? Pero bueno, así como tiene tal vez sus contras, tendrá eh, tendrá sus virtudes, sobre todo al momento de hacer pruebas rápidas, ¿sí? Cualquiera de estas herramientas que vimos, ¿sí?, se puede combinar con cualquiera de estas otras que vimos por acá, ¿sí? Y del mismo modo, fíjense que, bueno, acá iniciamos, por ejemplo, un recorrido, ¿sí?, que tenía que ver con una figura, una silueta inicial, una superficie con grilla cuadrada. Bueno, del mismo modo yo podría generar otro camino distinto que tenga que ver, por ejemplo, con una superficie con caras triangulares de otro tipo. Por ahí me interesa trabajar con otro tipo de escala. Bueno, es un poco el mapeo que ustedes tienen que construir. Obviamente, ¿qué está mal en esta experiencia que hice yo en este caso? Bueno, esto fue construido nada más que para comunicarle a ustedes algunos modificadores que les pueden resultar útiles, pero el ejercicio que tendrían que hacer ustedes, que es el que están encarando en este momento, ¿sí?, va a tener que ver con, como comentamos antes, poner en contexto estas superficies, ¿sí? Y el contexto, sí, nuevamente va a ser tanto el plano cero, ¿sí?, como las losas, ¿sí? Entonces, eso por ahí ténganlo en cuenta, ¿sí? Yo se los estoy mostrando así, pero el ejercicio ustedes lo tendrían que hacer con las losas. Bueno, hasta aquí alguna consulta que quieran hacer, alguna cuestión que les esté resultando complicada, alguna. Profe, buen día. Sí. Tengo una consulta. ¿Cuál es la herramienta para poder trimear? Por ejemplo, ahí ve que, como está acomodado, que la forma sobresale de la losa y yo quisiera cortarlo al ras de la losa. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, en este caso, por ejemplo, podrías hacerlo tranquilamente, ¿sí? Vamos a exagerar esto que vos estás planteando. Podríamos seleccionar nuestra superficie y, por ejemplo, tenemos el modificador slice. Este sería la prueba más rápida que yo haría. Pues hay otra forma de hacerlos también, ¿sí? Una vez que tenemos slice, nos va a generar un plano de corte, y le podríamos indicar remover alguno de los dos lados, ¿sí? Como podemos ver en este caso, este plano no está contenido en las caras de la losa. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Seleccionar las opciones, perdón, me equivoqué de icono.
utilizar las herramientas de alineado y decirle quiero alinear este plano, ¿sí?, con la opción Slice activada, ¿no? ¿Sí? Fíjense que tengo que seleccionar, cuando selecciono el plano, ahí se pone en color amarillo, ¿sí? Si está en color naranja está desactivado. Y ahí le indico hacia dónde quiero alinearlo. En este caso se fue al pivot porque es lo que tiene por defecto, pero por ejemplo yo le podría decir que quiero alinearlo sobre el eje de coordenadas X exclusivamente, al mínimo, que en este caso es esta cara, o al máximo. Y ahí el corte estaría perfectamente alineado al máximo. Ahora, esta es una opción, ¿sí? Después podríamos, por ejemplo, también utilizar otro tipo de operaciones. Esta por ahí es la más sencilla. Con el tema de las envolventes, bueno, puede ser que pase que en algún tipo de situación querramos que llegue al límite. Pero bueno, tengan siempre presente en cuenta, digamos, que las envolventes no necesariamente tienen que acompañar la forma de nuestras losas, ¿sí? Eso va a tener que ver más que nada con el proyecto que ustedes estén planteando, ¿sí? Del mismo modo, no es que la envolvente tenga que estar contenida en este plano, ni mucho menos, ¿eh? O sea, estamos trabajando con estructuras que son independientes de las envolventes, entonces no es necesario. Bueno, ¿alguna otra consulta que quieran hacer? Sí, profe, buen día. Ujú. Tengo otra consulta. Con el comando bridge, que bueno, a veces uno genera una pieza, le hace una instancia o una copia, y cuando quiere, me ha pasado que quiero seleccionar un borde de una pieza y un borde de la otra, no me deja porque estoy como editando una de ellas. Ah, bueno, perfecto. No sé si Vamos. se agruparían esas piezas como para editarlas juntas, o no sé cómo. Bien, vamos a ver cómo va a funcionar esto. Vamos a hacer una copia, así conservamos lo otro. Bien, vamos a alterar un poco nuestra figura origen, así podemos ejemplificarlo mejor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, bueno, acá tengo dos tipos de curvas que son muy distintas? Por ahí quiero regularizarlas. Vamos a ir a la opción de normalizar línea, ¿sí?, para controlar la cantidad de segmentos. ¿Sí? En este caso le vamos a dar el mínimo, que van a ser 3. Sí, vamos a conservarlo con 3. Repetimos la opción de cross section, surface. Bueno, hasta aquí todo muy bonito. Vamos a hacer un edit poly, que es por lo que estarías trabajando vos, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí. Bien. Y vos lo que me decís es que por ahí tenés dos piezas, ¿sí? Claro. Bueno, para que la opción de bridge funcione, bueno, las dos piezas tienen que pertenecer al mismo objeto, en principio. Ahí va. ¿Eh? Entonces lo que vamos a tener que hacer es buscar la opción de attach, seleccionar la pieza que queremos agregar, ¿sí? Y por ejemplo con la opción de selección elemento, ¿sí?, tomamos nuestro segundo elemento en esta pieza, ¿sí? Y ahora sí, por ahí vamos a poder agregar la silueta, ¿sí? Esto, Ok. vamos a completar vamos a la opción de bridge. Bueno, si se fijan acá, el programa, ¿qué pasó? Nos hizo un desastre, Un ¿no? puente en todas las líneas, ¿no? En todos los bordes. ¿Cómo? Y ahí te hizo un puente en todos los bordes, ¿no? Porque, Claro.
Lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, con la opción de bridge, fue algo que alguna vez les comenté, que si se fijan las caras tienen como un color, uno claro y uno que está en negro, ¿sí? Tienen una dirección las caras. Entonces, para que bridge pueda funcionar correctamente en este caso, bueno, tengo que invertir la dirección de la cara para que haya una, como sería una afuera y una adentro, ¿sí? Y nuevamente seleccionar, yo estoy acá seleccionando toda la silueta de borde y ahí hacer bridge, ¿sí? Supongamos que no Bien. quiero hacer toda la silueta, bueno, no hay problema. Vamos a la opción de arista, ¿sí? Seleccionamos una arista o a lo mejor la línea vertical de aristas y hacemos bridge, ¿sí? Bien. Muchas veces puede pasar que, ¿sí?, con esta herramienta que nos haga cosas raras, ¿sí? Bueno, tendría que haber acá una opción. Bueno, no está. Bueno, nada. Ahí, de esta forma lo podrían hacer, ¿sí? Eh, Excelente. del mismo modo, bueno, si eligen un polígono, también lo pueden hacer, ¿sí? Y si por ahí no se, no lo resuelve bien porque aparece como rotado, ¿sí? Acuérdense de que desde aquí podían controlar el orden en el que unen la, no sé si se llega a apreciar, ¿sí? El orden en el que se unen cada una de las caras, ¿sí? ¿No? Ahí se está como entrecruzando toda la pieza. Lo que estoy corrigiendo es, ¿sí?, la forma en que quiero que se genere esta conexión. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos, con la que podamos resolver? Hola, profe, buen día. Sí, Quería consultar, ¿vio en la figura que cortó a la mitad como un ejemplo hace un ratito? sí. Bueno, en esa figura, si yo las quiero unir mediante una... No, esa no, la otra que había hecho que la cortó a la mitad, ¿Está? que creo que sí. Hizo tanta... Bien. Si yo Bueno, las quisiera unir mediante una malla, ¿cómo podría hacerlo eso? ¿Se puede? mediante una malla. Tipo dejar así como la superficie y unirlas con alguna, no sé, estructura alámbrica, por así decirlo. ¿Se puede hacer eso? Em, bueno, vos decís, por ejemplo, claro, creo que sí, que entiendo lo que querés hacer. Em, Estoy pensando, ¿eh? ¿Cómo resolverlo? Vos decís, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos otra figura aquí, otra superficie, ¿sí? Y querés conectar esto con algo de acá, ponele. O la misma, ¿viste el mismo hueco que dejaste en la figura? Sí. Eso se podría unir de alguna forma, pero tipo no otra vez así una superficie, sino con una malla. ¿Se podría hacer eso? Que te quede una parte como tapada y la otra que te quede como en estructura. Bueno, yo en ese caso, por ejemplo, no va a haber una forma automática de resolverlo, ¿sí? Em, yo en ese caso, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que... Porque, por ejemplo, lo que yo hice cuando lo quise probar fue, primero lo dejé sin ese hueco, por así decirlo, Ujú. me la dejé en malla y después hice la copia, le hice el hueco y bueno, después las uní, pero te quedan como dos figuras separadas, no es la misma. Entonces no sé si eso también es una solución, tipo. Está perfecto la consulta. Yo en este caso a lo mejor, bueno,
vamos a utilizar la opción que vimos anteriormente, que es de Bridge, que trabajó el compañero. Y a lo mejor si yo quisiese que esto fuese algún tipo de malla perforada, bueno, vamos a suponer que vamos a definirle algún tipo de grillado distinto, ¿sí? Vamos a ir a la opción de conectar, ¿sí? Y en este caso, para que pueda hacer parecido a lo que vos proponés, podríamos, por ejemplo, utilizar alguna de esas herramientas que utilizamos anteriormente, que bueno, una era Inset, ¿sí? ¿Sí? Con cierta apertura. Y para visualizarlo, eliminaríamos las caras. Esto sería una forma de hacerlo, ¿sí? No sé si es la que a vos más te... Resuelve la duda, así que me sirve. Bueno, perfecto. Eh, y después hay otras opciones, ¿no? Pero por ahí las vamos a ver más adelante, porque no los quiero... eh, Profe, perdón, sí, me perdí. Ahí hizo un inset cuando le generó todos los cruces de aristas, digamos, y borró las superficies. claro. Sí, Bien, utilicé el modificador este de borrar automáticamente. Podría haber apretado suprimir, claro, pero uno por uno. lo hago porque lo hago así, a lo mejor me arrepiento y quiero otra cosa, entonces bueno, está bueno tener la opción de volver atrás. El gran problema cuando uno hace tantos cambios es volver atrás. Va a pasar, les va a pasar muchas veces que van a decir, bueno, llega un momento, tiene un historial tan largo, no tiene ningún sentido conservarlo. Bueno, en esos casos más vale eliminar el historial, ¿sí? Y directamente transformar nuestra superficie en un edit poly, ¿sí? Pero bueno, esto por ahí les va a pasar en una instancia posterior, ¿no? Cuando ya hayan encontrado algo en el material de estudio, ¿sí? Si se fijan, ya no tengo historial y generar cambios en estas piezas ya se vuelve un poco más engorroso y poco práctico, ¿eh? Eh, y siempre obviamente tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, en este historial, si yo ahora, después de haber hecho todos estos cambios, por ejemplo, saco esta opción de delete, por ejemplo, no sé, agrego más subdivisiones en la opción de surface, ¿sí? El programa va a hacer cualquier cosa, no va a entender nada, ¿eh? O sea que hasta cierto punto, ¿sí? Uno puede generar parámetros, ¿sí? El programa va a haber perdido referencia de esta selección que habíamos hecho en esta instancia, ¿eh? Eso también ténganlo en cuenta cuando les aparecen cosas muy extrañas, ¿eh? Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos, sobre lo que estuvieron trabajando? Buen día, profe. Yo Sí, tengo una consulta. sí, Eh, Quería preguntar, yo estuve intentando hacer como una especie de malla perforada, como si fuese un tamiz de luz. Tenía la duda si se podía hacer, por ejemplo, vos tenés un cuadrado o un plano y perforar de forma regular con agujeritos, digamos, ese plano. bien. Un plano, me dijiste, ¿no es cierto? Claro, ¿Y qué estás trabajando vos? ¿Con las losas o no con envolvente. con la envolvente? Bueno, de forma regular, por ejemplo, vamos a poder hacer varias opciones, ¿no? Si generamos un plano, ¿no? Vamos a generar algunas subdivisiones, ¿sí? Bueno, vamos a generar más divisiones, perdón. Vamos a suponer que son 20 por 20. A este plano que generé, le digo edit poly, ¿no? Transformo un edit poly. Por ejemplo, vamos a nuestro panel, ¿no? Que vimos anteriormente.
Y nos vamos a fijar que dentro de las opciones de selección, si por ejemplo seleccionamos nuestros polígonos, bueno, acá nos ofrece el programa unas opciones de selección que van a tener que ver con alguna condición de nuestra superficie. En principio le vamos a decir, por ejemplo, hay una opción que se llama random, que por ejemplo nos puede, ¿sí? Nos va a arrojar, ¿sí? Una selección arbitraria, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, las opciones que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a ver si, por ejemplo, hay opciones que tienen que ver con patterns de selección. Si no recuerdo mal, por ejemplo, una de las regulares sería checker, perdón, sin tener nada seleccionado porque nos va a ir sumando selecciones, ¿no? Pero una de las opciones regulares, por ejemplo, sería checker, ¿sí? Bueno, no me lo está haciendo, a ver, ¿qué está pasando? Pattern, select para allá. Qué extraño, ¿eh? Bueno, a ver. Bueno, no está funcionando ahora. Yo estuve investigando un poco por ahí. Puede Sí, ser que tengas que seleccionar una arista en vez de un plano, porque a hay ver. algunos Sí, que funcionan tienen un así. Por ahí sentido, digamos. tengas. A ver, checker. Sí, pero debería. Sí, ahí funcionó, digamos, el. Checker. Bueno, no quiere. En algún momento lo habré hecho y no me acuerdo de qué forma. Eh, ta, 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 ta. Bueno, nada, quería mostrarles acá hay un conjunto de herramientas de selección, ¿sí? Tendría que buscártelo, después te lo busco y te lo paso, ¿sí? Porque ahora no lo estoy recordando eh, y no quiero tampoco que se pierdan en mi búsqueda. No, está bien, no hay problema. Muchas gracias. ¿Eh? Bueno, No hay ¿alguna otra problema. consulta? ¿Ninguno tuvo inconvenientes con sus... Yo tengo otra duda, profe. Para sí, cuando había que hacerle un agujero a la pieza, por ejemplo, en el ejemplo del Opera House, en un momento hace como un sí. puente entre las dos figuras, pero para hacerlo le hace un agujero circular a la pieza ya irregular. No sé cómo hacerlo. A ver. Bueno, ahí encontré la duda que tenía el compañero. ¿Sí? Hay que seleccionar e ir agregando selecciones, ¿sí? Para que haga un poco engorroso. Pero bueno, será la forma de ir Sí, seleccionando. ahí. Y hay otras opciones que pueden ir probando, ¿sí? Esto tendrá que ver con lo que tengan ganas de hacer. Eh, Y mi pregunta era más para que sea circular el agujero, porque eso yo podría borrar la, la cara esa, me ajá, quedaría el agujero rectangular, ¿no? claro. Para que sea circular los agujeros, era mi duda. Bueno, em, la aproximación a partir de un cuadrado a estos círculos, bueno, creo que este nos debería dar
No, no lo está haciendo. Vamos a suponer que tenemos esta apertura. Veamos si nos puede ayudar. La forma de aproximarse, me parece, a lo que vos buscás, o como yo lo haría, sería a lo mejor haciendo un suavizado de la superficie. Y cancelar. Haciendo un suavizado de la superficie. Bien. Es complicado la parte de pasar a estos círculos. Después voy a buscar, hay un plugin que te los hace redondos automáticamente, que les va a servir, pero se los tengo que buscar. Se los tengo que buscar para pasárselos, ¿no? Si no me equivoco, es este plugin, topología, y tendríamos que ir a la opción de regularizar. A ver si les encontramos. Topología. Bueno, me gusta, tenés un montón de preguntas bastante complicadas. Te la voy a tener que deber esta sí, porque no No, hay está una bien. forma automática. Lorenzo, Está bien, no me hay habías problema. comentado Gracias. otra inquietud que tenías. Que creo que es algo similar, porque es básicamente hacerle a una figura o a una superficie un agujero circular para hacer ese puente entre el Opera House. Ujú. Bien. Bueno, está buenísimo. Vamos a ver por qué. No me está dejando, bueno, al menos del método con el que yo utilizaba para hacerlo. Creo que es una duda similar a la del compañero, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Y no, Le debe a uno, le puede deber a dos, ¿no? le puedo deber a dos, tal cual. Vamos a tratar de resolverlo. Me estoy equivocando de lugar, me parece, para resolverlo. Eh, Son tantos iconitos, acá está, GeoPower. Bueno, esto, dependiendo el humor, ¿sí? Esto nos va a ir generando un suavizado de la superficie, ¿sí? Lo que pasa es que no lo hace muy bien, por eso es como que... Y lo va a ir haciendo cuadrado, más bien. Cuestión que no nos gusta demasiado. Bueno, después se les voy a buscar el plugin y se los voy a compartir, chicos, así lo pueden hacer sin ningún inconveniente. ¿Eh? Dale, gracias, profe. ¿Alguna otra Gracias. consulta referida al soft? También. Yo le voy a dar espacio a alguien más, después me sumo a otra duda. Tengo otra. No, decila, compartila, que es el Em, momento. Porque cuando yo comencé a hacer el Opera House, mi primer resultado final, tenía un montón de subdivisiones, digamos, las superficies. Quería Ujú. saber si eso lo evito cuando empiezo a generar las primeras o sea, las primeras figuras simples, si tengo que bajarle la cantidad de subdivisiones, ¿no? Sería Claro. Sí, para evitar eso. generalmente lo que hacemos, bueno, por eso yo parto de esta instancia justamente como para poder decir, bueno, eh, por ahí, para poder tener más control, me sirve manejar menos cantidad de caras, ¿sí? Como en este caso. Entonces, siempre que trabajen, sí, les recomiendo que este número de divisiones sea la menor posible, ¿sí? Cuestión de que sea más fácil controlarlo, ¿no? Porque después se va volviendo cada vez más caótico las formas que nosotros vamos a ir planteando, o al menos por las que vi que ustedes han subido al Padlet, me imagino que... Sí, a mí me eh, quedó una papa eh, lleno de... algo que por ahí comentamos la
la clase pasada igualmente, ¿sí? Es que, bueno, por ahí llegan a esta superficie que es bastante complicada. Bueno, acuérdense que tienen una herramienta de, bueno, en este caso yo tengo 2020 y tengo aquel icono que se llama de retopología, ¿sí? Con la que ustedes van a poder volver a una figura más primitiva. Y los que tengan 2021 o 2022 la van a encontrar en el menú de modificadores, ¿sí? Como, si no me equivoco, es Retopology, ¿sí? Y eso te va a permitir por ahí volver a una instancia anterior, ¿no? Con menos cantidad de polígonos, si es que ya no podés hacerlo. ¿Cómo es, profe, el comando? Eh, ¿Vos qué Max tenés? El 22. 2022. Bueno, a vos te va a aparecer como en el panel de modificadores, ¿sí? Retopology. Red, ¿Puede ser? Red Topology. Sí. Vamos a ver si se los muestro. Max 2022. Sí, sí, me pareció. ¿Te apareció? Red Topology, sí, sí. Ok. Bueno, van a ver que van a tener varias opciones, ¿sí? Eh, que les va a permitir darle algunas indicaciones de cómo quieren, ¿sí? Volver a reconstruir esta malla. Esta herramienta fundamentalmente les va a resultar útil cuando perdieron todas estas caras cuadradas, ¿sí? Y ya se les vuelve imposible editar las piezas con las que están trabajando. Bueno, les va a dar una alternativa de volver para atrás y volver a trabajar las piezas, ¿eh? Porque bueno, todo este camino que hicimos por acá, se van a dar cuenta que no siempre hay un momento donde deja de servir, ¿sí? Que donde no tiene sentido continuarlo, incluso se pone muy pesado el programa, ¿eh? Entonces, bueno, nada, no está mal volver a cero y empezar de vuelta la pieza. Milagros, te tengo que levantaste la mano. Sí, profe, yo tengo una duda, pero es con respecto a la cámara. Una vez que yo la configuro para poder sacar la imagen, Ujú. estuve viendo algún otro tutorial y veía el tema del render y se ve totalmente feo, entonces no sabía cómo poder sacar la imagen y que se vea bien, porque salía con los colores que vienen con las líneas. Bueno, perfecto. Si nosotros vemos lo que es nuestro programa, ¿dónde vamos a controlar la forma con la que vamos a renderizar? Bueno, en principio, eh, el lugar donde controlamos todo lo que tiene que ver con la salida de imágenes son estos botones que ustedes van a ver acá que tienen esta pava, ¿sí? En el lugar donde tenemos lo que sería el render setup, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, vimos que nosotros podíamos controlar, por ejemplo, entre otras cosas, la proporción de la imagen, ¿sí? Voy a repetir la operación por si no se llegó a ver algo de lo que hice, pero, por ejemplo, voy a terminar. Vinimos acá al panel de creación, vamos a crear nuestra primer cámara de vuelta, ¿sí? Lo ubicamos a la altura de un observador y cuando apretamos la tecla C nos vamos a ir a la cámara que tenemos seleccionada, ¿sí? Si no tenemos ninguna cámara seleccionada y apretamos, bueno, en este caso como es la única cámara, pero nos va a pasar que vamos a tener varias cámaras, por ejemplo, y si apretamos la letra C nos va a decir, bueno, selecciona cuál de las cámaras querés que utilicemos. En este caso seleccioné la cámara 2, ¿sí? Fíjense que en este momento yo la proporción que tengo es la proporción básicamente del visor, ¿no? Que si yo muevo esto, el visor se acomoda ¿sí? Se acomoda y acomoda el marco de la cámara.
Si yo quisiese trabajar con el tamaño rígido, ¿sí? No tendría más que hacer que apretar, por ejemplo, la tecla Shift F, ¿sí? A partir de este momento, por más que yo modifique el contexto del programa, ¿sí? Lo que sería el marco de nuestra imagen se va a mantener constante. ¿Desde dónde controlo las dimensiones de este marco? Bueno, desde el Render Setup, ¿sí? Donde dice ancho y alto del marco, ¿sí? Bueno, acá van a ver, hay un montón de opciones que, bueno, más que nada tienen que ver con proporciones de video, ¿sí? Por ahí a mí no me va a interesar conservar esas proporciones, por ahí quiero una imagen más apaisada, ¿sí? Si se fijan, bueno, estoy trabajando con un 2:1, vamos a trabajar con una proporción de 2:1, a ver si hacemos 600 por 300, ¿sí? Voy a congelar esa proporción, ¿sí? Estos 600 y 300 estamos siempre hablando de píxeles, ¿no? De puntos para recomponer una imagen, o sea que tendremos en vertical 300 y en horizontal 600, ¿eh? Entonces, al momento de, por ejemplo, en este caso, a ustedes les va a pasar que van a tener probablemente como seteo de iluminación, a lo mejor tienen el Scanline Render, y si aprietan Render, bueno, nos les va a aparecer algo por ahí, algo así, ¿sí? Nosotros vamos a estar trabajando con un motor de iluminación, ¿sí? Que eso lo vamos a ver la clase que viene, pero bueno, ya se los puedo ir adelantando, que es, les vamos a mostrar cómo se trabaja con V-Ray en este caso, ¿sí? Pero bueno, nuevamente, si yo en este momento aprieto renderizar, el resultado que voy a tener va a ser una imagen en negro, fundamentalmente porque no tengo ningún tipo de iluminación, ¿sí? Para hacer sus primeras pruebas, si les interesa, y ir avanzando, ¿sí? Lo que vamos a poder hacer es, bueno, vamos a crear en principio una iluminación como si fuese de sol, ¿sí? En V-Ray, ¿sí? Ya les voy anticipando algunos de los contenidos, ¿sí? Seleccionamos la opción de creación de luces, ¿sí? ¿Se acuerdan? Están objetos, siluetas, luces, cámaras. Bueno, vamos a darle a luces, menú desplegable, luz de V-Ray, y vamos a, por ejemplo, elegir la opción de sol. ¿Qué nos dice acá? Bueno, ¿quiere usted automáticamente agregar el Sky Environment? Bueno, le vamos a decir sí, porque vamos a utilizar esta opción como estándar. Bueno, y a partir de este momento, ¿sí? Lo que vamos a tener es una fuente de luz, ¿sí? Que va a generar rayos paralelos, como si fuese, bueno, como funciona el sol, ¿sí? Una luz muy alejada. Si vamos nuevamente a nuestra cámara y seleccionamos el visor de la cámara, ¿sí? Se tiene que poner de color amarillo, y ahora apretamos la opción de render, bueno, va a pasar algo como esto. Bueno, no se asusten, que es lo normal, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que ir a la opción de vamos a buscarla, rendering, ¿sí? Y en la opción de rendering vamos a tener que ir a environment, ¿sí? En environment and effects lo que nos vamos a encontrar es con, bueno, el environment que nos había preguntado antes si quería setearlo como V-Ray Sky. Si se fijan, acá aparece, y acá aparece todo lo que tiene que ver con el control de exposición de las imágenes, ¿sí? Este control de exposición, ¿sí? Si lo pensamos, estamos trabajando con cámaras físicas, lo que vamos a estar haciendo es tratar de asimilarnos al comportamiento de una cámara de fotografía.
el control de exposición es un valor, ¿sí?, que viene a reemplazar lo que sería la apertura del lente y el tiempo de disparo de una cámara. Entonces, como nosotros no vamos a utilizar esos valores porque, bueno, estamos trabajando vamos a trabajar de otra forma básicamente. Quien lo quiera hacer lo puede hacer tranquilamente, pero sería una complicación. Nosotros siempre lo que tenemos que hacer es tener en cuenta este valor, que se llama exposure value, ¿sí? Este valor, ¿sí?, en este momento, para que la imagen no salga tan quemada, ¿sí?, tendríamos que aumentarlo y bastante, ¿sí? Así, por ejemplo, si le ponemos un valor de 14, ¿sí?, y vamos a una perspectiva, por ejemplo, a otro de los visores, activamos la opción de Shift Frame y vamos a centrarnos en la pieza, y aquí apretamos Render. Bueno, ya la imagen deja de estar tan quemada, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a poner un valor exagerado, ponemos 20, van a ir notando que, bueno, en este caso la imagen se está oscureciendo demasiado. Entonces vamos a ver que entre 13, 14, en este caso particular, que es iluminación solar, bueno, vamos a estar en valores más o menos que nos van a resultar útiles, ¿sí? Esto es para que empiecen a hacer sus primeras pruebas. Otra cosa que les va a pasar, por ejemplo, si volvemos a nuestra cámara, ¿sí?, acá estábamos en perspectiva. Si volvemos a la cámara y apretamos renderizar, bueno, ¿qué pasó? Volvió a aparecer quemada. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, que estos exposure values que vimos antes, ¿sí?, nos van a servir para la escena en general, pero bueno, a partir del momento en que yo creo una cámara, ¿sí?, una cámara física, lo vamos a poder controlar de forma individual en cada una de las cámaras. Si vamos a las opciones de nuestra cámara, deberíamos poder encontrar este valor, este exposure value, ¿sí? Acá lo tenemos, 16. Está en 6 en este momento. Le vamos a poner 14 como vimos anteriormente, y ahora sí la imagen debería de salir, salvo que me esté engañando. Target, exposure value. Cancelar. Bueno. ¿Qué me quedé? A ver. Bueno, sigue saliendo quemada nuestra querida imagen. Focus exposure, qué raro. Bueno. Probablemente haya algo que me haya olvidado de setear. Light. Perdón, estoy eligiendo la cámara 1 y estoy en la vista de la cámara 2. Bueno, ¿ven? Sí, por eso se controla de forma aislada. Bueno, ahora sí, debería salir bien. Vamos a la cámara 2 y ahí debería aparecer no tan quemado. Por ahora, ¿sí?, por ahora, lo que pueden hacer, yo estoy en Clay, pero por ejemplo, vieron que tiene colores. Bueno, está dándonos los colores de lo que serían nuestros objetos, ¿no? Pero bueno, por ahí lo que podemos hacer para que no nos moleste tanto, ¿sí?, es asignarles un color neutro o gris, ¿sí?, y ahí empezaremos a trabajar, ¿sí? Salvo que por algún motivo podemos llegar a querer resaltar algo, bueno, yo les aconsejaría manejarlo todo en tonos de grises. Ya después vamos a ver cómo podemos asignarles materiales. Pero bueno, ya de esta forma vos podrías comenzar a tomar hacer tus primeras capturas y ver cómo sale con lo que sería la iluminación. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos?
Cristian, me parece que levantó la mano. Hola, profe. Sí, yo quería hacer una consulta. Ah, Cami me llamo. Camila. Sí, estuve teniendo un problemita con la mediateca. Pude realizarla todo, pero me acuerdo que en un tutorial usted explicó que se genera una tapa en la mediateca. Eh, en mi figura pasó lo mismo y usted explica en el tutorial que se solucionaba agregando, creo que más divisiones en una de las líneas. Y yo lo realicé y no se me abría esa tapa. Directamente la tapa se abría cuando eliminaba uno de esos segmentos. Puede ser. Claro. No sé Bueno, qué es lo que pasó. vamos a ver. Sí, igual, en este momento todos deberían estar generando su propio material de trabajo, ¿sí? No es que estamos trabajando sobre una obra u otra, ¿ok? Por- te lo comento por si hay alguna confusión, por ahí no, pero eh, el material que están haciendo ya, digamos, ya no estamos trabajando más con referentes, ¿sí? Estamos generando material de estudio, ¿sí? O sea que a lo mejor... Claro, sí, igual la consulta Ah, era más para aprender a saber ok, bien ok, perfecto. cómo hacerlo porque estoy usando esas herramientas para crear algo. Perfecto, perfecto. No, te lo comentaba más que nada para quedarme tranquilo. Bueno, listo. Genial. Aclarado. Vamos a ver. Me imagino que vos lo que te estás refiriendo es que hiciste una silueta, la convertiste en un edit spline, ¿sí? Y a lo mejor incorporaste algunos, algunas líneas e imagino que habrás hecho un cross section y aplicaste la opción de Surface. Vamos a buscarla por acá. Bien, y ahí se te genera la tapa de arriba y abajo. ¿Puede ser que sea esto? Sí, igual no lo hice así, lo hice como en el tutorial Ok. para saber usar esas herramientas, pero sí, así Bueno, más o lo que menos le me pasó. pasa es que, bueno, reconoce que la cara es, cuando todo lo que, esta opción de Surface, todo lo que detecte que es, que tiene cuatro aristas, lo va a generar como una tapa. Las opciones que vos tendrías para hacer esto sería o dividir en más cantidad de vértices estos splines, ¿sí? Vamos a ir a buscar la opción de dividir, vamos a agregarle una división y ahí va a aparecer abierto. Pero bueno, puede ser que vos no quieras esto, quieras trabajar con 4 vértices. Bueno, lo vas a poder hacer, pero no con la herramienta de Surface, ¿sí? Lo que vas a tener que hacer es, tal vez, si no recuerdo mal, vamos a retirar los vértices que creamos, suprimir, y hacemos cross section, y en vez de Surface, si no me equivoco, Edit Patch debería poder hacerlo. Bueno, Edit Patch parece que le pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver si nos tiene alguna opción de no hacer las tapas. No, evidentemente no. Otra opción. Bueno, me parece que la única la solución que vas a tener es no hacer caras cuadradas, ¿sí? Porque si Edit Patch no nos está haciendo la superficie como queremos, a ver, vamos a ir de vuelta. No, y menos de 4 ya se confunde el programa. No, vas a tener que agregar la subdivisión entonces, para que no te tome esas tapas o eliminarlas manualmente, ¿no? También esa sería otra opción no tan alegre, pero bueno, te va a dar el resultado si lo que vos querés es trabajar con formas prismáticas, ¿no? Buenísimo, profe, gracias. Otra alternativa que podría surgir, ¿sí? Vamos a eliminar todo esto. Bueno, nada, está la herramienta de Extrude, que es la más sencilla de todas, y le puedes decir que no querés tapas, básicamente. Vamos a eliminar ese tercer vértice.
bueno, a esto incluso le podemos agregar subdivisiones. Sí, sería otra forma de empezar a trabajar, ¿eh? No necesariamente tenemos todos que empezar a hacer líneas o nada de eso, ¿eh? Bueno, otra consulta, chicos, que quieran hacer. Hola, profe, buen día. Sí, Yo tengo una duda con respecto más que nada a la instalación del V-Ray, por ejemplo. Si nosotros tenemos otro motor de render ya en 3D Max, sí. ¿tenemos que eliminarlo para poder instalar el otro? A ver, pueden usar si ya manejan un motor de render, pueden usar el que ustedes quieran. De hecho, también pueden utilizar, que les vamos a dar algo de contenido de video, el que viene por, ¿cómo se dice? El que viene por defecto, que es Arnold, ¿sí? Vos podés tener varios motores de iluminación, ¿sí? No tendrías por qué tener ningún problema, ¿sí? Fíjate que yo tengo acá, hay como están los primeros que aparecían y está Arnold y están, o sea que no vas a tener inconveniente, no tendrías que quitar el motor anterior, ¿eh? Ah, ok, tenía esa. Fundamentalmente vamos a trabajar vamos a sugerir trabajar con V-Ray porque es el más rápido, ¿sí? Es para que las cosas les resulten más fáciles y no pierdan demasiado tiempo, ¿eh? Y bueno, además hay algunas herramientas que les van a resultar útiles. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, perfecto. Si les parece, si no hay más consultas, vamos a tomarnos un receso de unos 15 minutos y nos